Muy bien, perfecto. Ahora, Fátima. Sí. Sí se llega a visualizar en pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Ya Listo. estamos. Y ahora a Daniela. Sí se Ya, ve, ¿no es cierto? Sí, ya. perfecto. Listo, entonces ya tienen los tres sus presentaciones. ¿Qué más? El tema, Gabriela, es el uso de las TIC en el desarrollo lingüístico en educación inicial. Fátima, tendencias de la gamificación en el ámbito educativo, potencialidades y riesgos. Y Daniela, las TIC en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Ok. Después, ¿qué más tenemos? Creo que con eso está. ¿Hay algo, Evelyn, que tengamos que tomar en cuenta, aparte de lo que ya mencionamos? No, no, por ahora están bien claras todas las funciones y las indicaciones que usted ha brindado. No sé si de repente tienen alguna otra consulta. Evelyn, quizás también algo comentó Alisa que al final tenías que dar alguna información o algo así. No, Ah, ya. no Entonces, solamente es como poder comentar, o sea, comentar en general que ni bien terminamos esta mesa, vamos a dar pase a la otra mesa paralela que viene de 1 a 2, ¿no? Que son ya las presentaciones de las tesis. O sea, invitar a las personas a que quienes deseen quedarse pueden mantenerse en esta sala o pueden ir a otra sala de sus temas de interés. ya. Sí. Diferentes salas, actividades, ¿no? Así es. Ok, en el cierre. Sí, 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 Daniela. Una pregunta, después de exponer, ¿le podría pasar a los participantes por el chat un enlace para que puedan leer mi estado del arte? ¿Sí? O sea, como que el enlace donde está publicado mi estado del arte, por si lo quieren leer posterior a la... ¿Sí? ¿No hay Claro, claro. problema? No, Ah, ya. no hay problema. Tú comentas, Gracias. estás colocando en el chat la presentación por si desean tener mayor Ya. información. Perfecto. Gracias. Una consulta. Evelyn, o sea que los que tenemos a la 1 de la tarde nos podemos quedar en este mismo link. Vale, Daniela. Buenas tardes, doctora. Sí, no, nos habíamos identificado que ya habían dado el pase a los invitados, así que vamos a darles la bienvenida. Vamos a esperar un momentito más para poder arrancar. Sí, doctora Delma, usted creo que es moderadora de 1 a 2 en esta sala, ¿cierto? Sí, puede quedarse, no hay ningún inconveniente con ello. Gracias, Ya, Evelyn. sabíamos con usted. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos a 8, ¿no? Más o menos que están en la espera. Sí, están en espera todavía. No sé, profesora Carol y alumnas que van a exponer, si ya les parece que damos el pase. Sí, yo creo que sí, porque hay que cumplir con las Ya, horas. listo, de acuerdo. Entonces ahora sí vamos a dar el pase a todos. Muy bien. Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Bienvenidos a esta presentación relacionada a la exposición de investigación formativa y recursos pedagógicos innovadores. Es un placer estar aquí y compartir este tiempo, esta mesa con tres alumnas destacadas que nos van a presentar sus estados del arte en cuanto a investigación. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Carol Rivero, yo soy profesora del Departamento de Educación y estaré apoyando en la moderación de esta mesa, ¿sí? Entonces, vamos primero a comentar un poquito quiénes son las expositoras, les vamos a comentar también el tiempo que tiene cada una de ellas y al final ustedes pueden hacer las preguntas que deseen a cada una de las expositoras. En primer lugar, tenemos a la alumna Gabriela Alejandra Roncero Salas. Ella es del 9º ciclo y su interés académico tiene que ver con la tecnología y educación. También tendremos a Fátima María José Cirlucú Reyes.
ella también es del 9º ciclo, y su tema es sobre implementación de TIC en la educación, gamificación y evaluación formativa. Y además tenemos a Daniela Melisa Huejara Díaz, que también forma parte del 9º ciclo, y que se interesa mucho en lo que es las tecnologías de la información y comunicación y responsabilidad social. Además, ella es asistente de docencia del curso de desarrollo del lenguaje. Bien, entonces cada una de las expositoras van a tener 12 minutos para poder presentar, y sí les invito a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas, consultas, lo puedan colocar dentro del chat para que al final podamos hacer una ronda de preguntas. Bien, entonces voy a dar el pase a la alumna Gabriela Alejandra Roncero Salas. Bienvenida, Gabriela, y podemos empezar con tu presentación. Buenas tardes, Carol. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los presentes también por su tiempo y por permitirme compartirles un poco de mi investigación. Pasamos a la siguiente. Bueno, mi investigación se titula Estado del arte sobre el uso de las TIC en el desarrollo lingüístico en educación inicial y corresponde a la línea de investigación TIC y educación. Esta investigación además ha sido desarrollada entre los cursos de 7º y 8º ciclo, específicamente los cursos de investigación de la carrera de educación y la especialidad de educación inicial. Este estado del arte aborda el desarrollo lingüístico mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, llamados TIC, y orientaciones para implementarlas con el fin de educar la primera infancia. Esta perspectiva de innovación en la educación responde a las necesidades actuales del mundo tecnológico y globalizado, las cuales cobran mayor protagonismo en el día a día de los estudiantes y de los ciudadanos en general. Por ello, las competencias digitales contribuyen a un requerimiento que debe desarrollarse desde las edades más tempranas, dada su importancia en la interacción social. Esta investigación parte de la pregunta ¿cómo se trabaja el lenguaje oral mediante el uso de las TIC en la primera infancia durante los últimos 10 años? Ya que el programa curricular de educación inicial establece que las docentes deben utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. No obstante, esta inclusión de recursos digitales ha traído consigo diversas controversias en torno al uso negativo que se le puede dar a estas herramientas, y su influencia, lógicamente negativa también, que puede tener en los niños menores de 6 años. Debido a que se da por sentado, ya que hablamos de las preconcepciones, se da por sentado de que estas perjudican el desarrollo social y comunicacional de los niños. En relación con el objetivo, el estado del arte en su calidad de investigación documental es una modalidad de investigación que permite dar a conocer los alcances recopilados acerca de un tema de estudio. Por ello, la finalidad de proporcionar nuevas concepciones acerca del objeto estudiado y hacer posible la comprensión de dicho fenómeno se hace presente en esta investigación. Para este fin se analiza e interpreta diversos documentos que existen ya en nuestro campo de la educación, y que son recientes sobre el uso de las TIC en función del fenómeno o del fomento del desarrollo del lenguaje oral. Este estado del arte tiene como objetivo dar a conocer qué aportan las TIC en el desarrollo lingüístico en los niños y niñas menores de 6 años. Asimismo, de este objetivo general se desprenden, unos objetivos desagregados, que son ofrecer alcances para mejorar la práctica educativa de docentes de educación inicial y padres de familia, así como también socializar el aporte de las TIC que se encuentra a través de esta investigación, y finalmente promover futuras investigaciones respecto a este tema, ¿no? La vinculación del uso de las TIC con el desarrollo del lenguaje oral en los niños menores de 6 años, es decir, en la etapa del preescolar o la educación inicial. En relación con la metodología, se ha recurrido a la metodología del estudio documental, siguiendo criterios de búsqueda como los tipos de fuentes académicas, que fueron 33, recopiladas de bases de datos como Cielo, de ALNEC, Redalic y repositorios de universidades,
como nuestra universidad y otras universidades de índole internacional. Además, el horizonte temporal de esta investigación se ha tomado en cuenta los últimos 10 años, las investigaciones de los últimos 10 años en adelante, y finalmente se emplearon una matriz inicial para estructurar el problema de investigación, el problema de estudio, una matriz bibliográfica para categorizar toda la información recopilada, y una matriz de sistematización para organizar la información del estado del arte ya en la misma investigación. Luego de revisar todas las fuentes que fueron posibles desde mi labor, mi rol como estudiante investigadora, se pudo encontrar algunos principales hallazgos, como por ejemplo el de Díaz Garrido, González, Sáez, quienes añaden en sus investigaciones que utilizar las TIC en la primera infancia se vuelve relevante para poder desarrollar el lenguaje oral. Por un lado, debido a que los niños interactúan y aprenden las funciones, significados y convenciones del lenguaje a través de esta vinculación con el uso de las TIC. Y por otro lado, porque desarrollan la pragmática, es decir, que emplean el lenguaje de acuerdo al contexto en actividades auténticas y experiencias comunicativas a partir de los modelos virtuales. Vi yo, reforzando este punto de vista con las demás investigaciones que se han podido encontrar, las 33 fuentes, se desprende que existen dos bandos, por así decirlo, en donde tenemos personas a favor, autores, fuentes a favor, como en contra del uso de las TIC respecto al desarrollo del lenguaje oral. Primero, tenemos que los principales argumentos a favor, por su propia naturaleza y diseño de las TIC, motivan la interacción entre el niño y el dispositivo, lo cual conlleva la participación voluntaria y espontánea. Esta interacción, además, con un nuevo léxico proveniente de la exposición a realidades ajenas a su contexto, ¿no? A través de este contexto virtual, constituyen un punto de partida para que el niño y las personas en torno a él colaboren a través de la interacción utilizando estas herramientas digitales. Y por otro lado, se oponen al uso de las TIC ciertos autores también, ya que expresan que estas herramientas pueden ser nocivas o incluso inútiles para el desarrollo de la comunicación en los niños, es decir, que no podrían producir ningún efecto significativo al utilizarlas. Sin embargo, quienes afirman que pueden ser nocivas dan razones como la ansiedad, el sedentarismo, distracción, aislamiento, adicción y exposición a contenidos inadecuados que finalmente pueden llegar a restringir el desarrollo del lenguaje oral de los niños menores de 6 años. Para concluir, en primer lugar, las fuentes revisadas que he podido encontrar me llegan a concluir que el tema no ha sido abordado ampliamente, ya que hay poca información, al menos en el contexto latinoamericano, sobre el uso de las TIC vinculadas al desarrollo del lenguaje oral. Además de ello, he podido observar que, a pesar de que hay ciertas fuentes que parecen ser favorables, es necesario que se realicen investigaciones que se sustenten en metodología científica, como es el caso de un modelo de análisis estadístico para determinar la madurez del lenguaje de los niños menores de 6 años que utilizan las TIC. Por otro lado, el estado del arte permite inferir que es necesario el rol docente o el rol del adulto monitoreador de la interacción entre el niño y las herramientas digitales para poder fomentar ese desarrollo del lenguaje oral y no la restricción, que es lo que queremos evitar. Por otro lado, el estudio del lenguaje oral a través del uso de las TIC nos permite también inferir que es necesaria la creación de recursos contextualizados y pertinentes, sobre todo en el uso de la lengua materna y en el acento, ya que a través de las investigaciones se pudo observar que muchísimas herramientas digitales pueden influir bastante en la pronunciación, en la dicción, en lo fonológico, semántico, sintáctico, y por ello tendría que aprovecharse estas cualidades para poder introducir aspectos propios de la lengua materna. Como última reflexión, es recomendable realizar mediciones del desarrollo del lenguaje a través del uso de las TIC para establecer metodologías apropiadas, ya que a través del estudio se pudo observar que ya existen diversas aplicaciones, diversos softwares que pueden ayudarnos a medir el desarrollo del lenguaje oral de los niños
menores de 6 años, las cuales podrían contribuir muchísimo a nuestra carrera docente. Eso es todo por cuanto puedo compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias también por ceñirte al tiempo y por haber presentado tu exposición muy claramente, ¿no? Ahora sí, seguramente ya van a surgir algunas preguntas después. Pueden colocar también en el chat con total confianza. Y probablemente también al final nos vas a comentar un poquito de las herramientas o los softwares que señalas que son interesantes y que se podrían considerar. Bueno, son algunas de las ideas que ya veremos después. Ahora sí, voy a dar pase a Fátima Cirlupú. Ella nos va a hablar sobre las tendencias de la gamificación en el ámbito educativo, potencialidades y riesgos. Por favor, Fátima, puedes empezar a colocar tu presentación y también tienes 12 minutos para poder presentar. Gracias, Carol. Buenas tardes con todos. Un segundo. Listo. Entonces, buenas tardes con todos. Gracias, como decía Gabriela, también por el tiempo que dedican a escucharnos en este momento, por darnos la oportunidad de poder compartir un pedacito de lo que hemos hecho en estos ciclos con ustedes. Y bueno, como decía Carol, hoy voy a presentarles mi estado del arte, que se titula Tendencias de la gamificación en el ámbito educativo, potencialidades y riesgos. Yo soy la autora, Fátima Cirlupú Reyes, mi asesora fue Silvana Valdivia, y la línea de investigación a la que se enseña este documento es de TIC y Educación. Este documento, al igual que en el caso de Gabriela, fue desarrollado entre los ciclos séptimo y octavo, entre el 2022 y el 2021-1. Entonces, comenzando con la presentación, este tema me pareció muy interesante de investigar por lo que he observado en distintos espacios, en las ayudantías, en distintos ambientes en los que he podido ver justamente por este tema de la pandemia del COVID-19 en los espacios a distancia, ¿no? Que se había transformado nuestro contexto educativo de una manera bastante interesante, porque como hemos estado viendo, ha sido, digamos, en el 2020, ¿no? Una transformación bastante forzada, los docentes no tenían mucha idea de lo que estábamos haciendo en un principio, se trataron de implementar bastantes estrategias y distintas cosas, y en todo este proceso, algo muy interesante que observé fue la implementación de la gamificación en las aulas, que esto se realiza a través de distintas plataformas, ¿no? Por ejemplo, estoy segurísima de que conocen muchas de ellas como Kahoot, tal vez Quizzes, Socrative, también hay muchas otras, obviamente. Y la observación de estas plataformas siendo utilizadas en el aula me llamó bastante la atención porque pasaba algo muy interesante con los niños, con los estudiantes, que era que yo veía que se motivaban bastante. Entonces me pareció interesante poder investigar este tema y justamente con el respaldo de los autores puedo decir, la gamificación tiene un potencial muy interesante para poder fomentar esta motivación. Y fomentando esta motivación es que también se favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como vemos en este pequeño gráfico, una especie de esquema, tenemos la figura del docente primero, ¿no? Luego está la figura del estudiante y del docente al estudiante llegan los contenidos a aprender. Obvio, otros elementos que también transmiten conocimientos a los estudiantes, pero centrándonos en la figura del docente, tenemos más o menos esta dinámica. Entonces, en medio de esta dinámica, tenemos esta figurita de acá que parece de un control de videojuegos y nos dice debajo, conceptos, elementos y o dinámicas de los juegos, que es básicamente de lo que se trata la gamificación, no de crear juegos en sí mismos, sino de emplear estos conceptos, estos elementos y estas dinámicas, incluirlas en la dinámica del aula, valga la redundancia, para poder generar la motivación en el estudiante. Entonces esto pasa de ser lo que el docente transmite al estudiante y hay un proceso interesante al medio que nos genera bastante motivación, situaciones bastante motivadoras para que los estudiantes puedan aprender de manera significativa. Entonces, el problema, o bueno, la pregunta de investigación que yo me planteé fue cuáles eran estas tendencias en la gamificación, qué tendencias podía yo identificar en el ámbito educativo y qué potencialidades y riesgos tenía su implementación en el aula. Entonces, mi objetivo fue identificar estas tendencias, estas también implicaciones, estos efectos positivos y negativos que se podría tener. Y la metodología que empleé fue la de un enfoque cualitativo, la revisión bibliográfica por el mismo estado del arte, y el instrumento que empleé fue distintas matrices bibliográficas, ¿no? Una inicial, luego otras más para poder dar un poco más de forma al contenido. Y bueno,
A continuación, les presento los dos enfoques que llegué a identificar, que fueron uno desde la motivación extrínseca y otro desde la motivación intrínseca, que es algo interesante que sucede. Entonces, las potencialidades desde la motivación extrínseca, para explicarlo un poquito mejor, tenemos acá algunas cuantas figuras que nos pueden ayudar de repente a comprender un poco más cómo es esto. Sabemos que la motivación extrínseca es esta que parte de, digamos, objetos externos al estudiante, que se le dan, que interpreta como recompensas, y entonces surge este proceso de motivación, ¿no? Desde afuera. Entonces, en la gamificación tenemos distintos elementos que podemos utilizar para poder crear estos entornos, estos sistemas gamificados. Entonces, en este sentido, tenemos acá unas 3 figuras, que son este cuadrito de aquí, con 3 personitas, que sería una tabla de posicionamiento, tenemos una medalla y unos puntos. Entonces, hay distintas maneras en las cuales, desde la gamificación, se puede otorgar a los estudiantes esta motivación desde fuera, esta motivación extrínseca. Estas son 3 formas, pero hay muchas otras más. Entonces, a partir de esta idea de el dar recompensas, existe la potencialidad de poder modificar la conducta del estudiante a través del condicionamiento. En este sentido, por ejemplo, brindar recompensas a los estudiantes cuando, digamos, participan o por leer alguna parte de algún texto, de repente, uno de los autores, me parece que fue Kim, daba un ejemplo de que, por ejemplo, Kim daba un ejemplo de que, por ejemplo, en el uso de la gamificación en bibliotecas o en motivar procesos de lectura, si, digamos, los estudiantes leían un libro y les dabas una recompensa por ello, luego se sentían mucho más motivados a continuar leyendo. Entonces se pueden crear ciertos hábitos favorables para el estudio, para el estudiante, que pueden favorecer estos procesos de aprendizaje a través de la modificación de la conducta. Luego también está la retroalimentación constante e inmediata, que como comentábamos, está esto de aquí, que son los puntajes, las tablas de posicionamiento, que se dan de manera inmediata, ¿no? Digamos en el caso del Kahoot, por ejemplo. Existe una pregunta en la parte superior, luego tenemos unas opciones, respondemos y vemos qué tal nos fue, justamente al terminar esa parte de la pregunta, ¿no? Entonces, el estudiante sabe si hizo bien, si hizo mal, qué es lo que puede corregir. Esa parte también depende un poco del docente, dárselo a conocer, pero tenemos ahí esa retroalimentación inicial, ¿no? Esa retroalimentación inmediata que se da al principio. Luego está la aproximación a la motivación intrínseca, que esto puede ser porque los sistemas gamificados desde la motivación extrínseca se plantean como una forma de resaltar o de recuperar, mejor dicho, los intereses de los estudiantes. Entonces, al trabajar sobre estos intereses, estamos aproximándonos a esta motivación que ellos tienen. Luego, también se puede concebir como un objetivo, porque esta motivación extrínseca es también una forma de llegar al estudiante, de hacerlo interesarse por el tema que se está trabajando con los conceptos. Entonces, también esa es otra forma de concebir. Luego tenemos el compromiso y la motivación, que a partir de todos estos aspectos nos permiten generar un espacio de aprendizaje mucho más favorable. Luego los riesgos, que también se presentan debido a algunos de estos aspectos, que son la afectación de la motivación y la autoestima, porque como podemos ver en la gamificación se observa desde la motivación extrínseca que hay una cierta competitividad, podríamos decirlo así, y una especie de valoración del aporte del estudiante a partir de lo que se observa en nosotros, ¿no? Entonces existe esta comparación entre uno y otro. En este sentido, se puede afectar esta motivación, esta autoestima del estudiante. Luego está la dependencia hacia las recompensas y también este último aspecto de la gamificación como panacea, que puede ser que los docentes, al ver este recurso como innovador, como la solución perfecta para poder motivar a sus estudiantes, se vea como el único medio, el medio, digamos, la cura definitiva para esta desmotivación, ¿no? Y en este sentido, existe el error de algunos docentes de no ver en realidad cuál es el punto de la desmotivación de los estudiantes, de dónde proviene esta desmotivación. Entonces esto también puede ser un riesgo, no poder observar ese motivo, por qué se están desmotivando los estudiantes. Luego, desde la motivación intrínseca, tenemos algunas potencialidades como que se puede contextualizar mucho mejor el sistema gamificado, por ejemplo, a través de la narrativa, ¿no? Que es uno de los elementos que se puede utilizar en la gamificación desde esta perspectiva.
Entonces, al crear una especie de línea narrativa en la que los estudiantes pueden participar, se pueden tomar características del contexto, ¿no? Luego, existe la simulación que nos lleva a este concepto de un espacio seguro para la exploración, en la que los estudiantes pueden cometer errores, pueden experimentar con distintas alternativas formas de resolver un problema. Entonces, en este sentido, nos ayuda también a generar un espacio en los que los estudiantes no tienen temor a equivocarse, ¿no? Pueden equivocarse y esa equivocación la toman como una oportunidad para poder aprender. Luego está la autodeterminación, que nos habla de la toma de iniciativa, porque estos sistemas, la idea es que permitan al estudiante tomar decisiones. Entonces lo sitúan como en una especie de, digamos, universo alterno o algo así. Y en este universo ellos pueden tomar distintas decisiones, pueden hacer distintas cosas. Entonces, en este sentido, también tenemos la autodeterminación. Luego el compromiso y la motivación por estos aspectos también, pero los riesgos son que hay un alto coste de tiempo y de dinero, cuesta mucho más hacer este tipo de sistemas por las plataformas que se tienen que utilizar, puede ser, aunque no necesariamente, pero sobre todo por el tiempo, por la cantidad de tiempo que tiene que invertir el docente en planificar bien y poder implementar estos sistemas. También pueden darse por esta gran carga laboral que se le da al docente, un tema de mala planificación o de estructuración, porque requiere bastante dedicación. Entonces también puede ocurrir eso. Y por último, les dejo algunas referencias que, si es que les interesa el tema, creo que son interesantes de revisar. Son las primeras que revisé yo, entonces pienso que podrían interesarles si el tema les parece de su interés. Entonces, muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Fátima también. Estoy contenta de que nuestros ponentes cumplen con el tiempo indicado, así que perfecto. Y ahora sí, antes de dar la palabra a Daniela Uehara, les pediría por favor, si tienen alguna consulta o duda que quieran hacer a las expositoras, lo pueden hacer en el chat, ¿sí? Muy bien, Daniela, nuevamente bienvenida, y tu tema es las TIC en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria. Tienes 12 minutos para poder presentar. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Daniela Uehara y hoy día les voy a presentar mi estado del arte, que se titula Las TIC en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria. Bueno, la autora que les habla, Daniela Melissa Uehara Díaz, mi asesor Julio César Vegaso Ruiz, la línea de investigación con mis compañeras de TIC y Educación, y también lo realicé entre el 7º y 8º ciclo. Bien, en este caso, mi estado del arte surgió a raíz de que por la pandemia y la educación a distancia hubo una integración de las TIC masiva que no se había visto nunca antes, ¿no? Entonces, esa integración demostró que eran necesarias, cosas que antes aún se tenía en duda, porque se sabía que eran útiles, pero no esenciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, se vio que muchos docentes, a pesar de que tenían que usar las TIC ahora sí o sí, de todas maneras mostraban un gran rechazo a incorporarlas y trataban de usarlas lo mínimo posible en muchas aulas, ¿no? Y en este caso, ese rechazo sucede, en primer lugar, como dicen Parra, Gómez y Pintor, porque no conocen los beneficios que pueden traerles las TIC, entonces lo único que observan es las dificultades que les causa incorporarlas, y eso los limita de utilizarlas. Y también por la tecnocratización acelerada de las escuelas, porque como menciona Mateus, el hecho de incorporar las TIC de manera tan veloz limita que los docentes puedan aprender a utilizarlas con un tiempo prudente, y entonces no solo se limitan sus competencias digitales, sino también el de los estudiantes, que tienen que guiarse de los docentes, ¿no? Ahora, justo investigando con el estado del arte, descubrí que no existe lo que se llamaba los nativos digitales, ¿no? Algunos autores siguen diciendo que sí existe, pero la mayoría concuerda en que los estudiantes también tienen que formarse en competencias digitales y no nacen con esto, a pesar de haber crecido en una era mucho más digital. Entonces, en ese sentido se busca compartir con los docentes en ese estado del arte los beneficios de las TIC para que puedan mejorar su enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, y por lo tanto también pueda mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Puedan formarse ambos en competencias digitales. El problema del estado del arte en el que yo estoy investigando es cómo las TIC mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación primaria en específico. Y el objetivo, por lo tanto, es identificar los aportes de las TIC en este proceso en educación primaria.
La metodología, como ya lo mencionaron mis compañeras, es cualitativo y de tipo estudio documental. Y igual que Gaby, yo también utilicé de instrumentos las matrices, en donde organicé la información. Luego de ello, estos son mis principales hallazgos. Mi estado del arte se divide en 3 ejes principales y el primero es la motivación. Entonces muchos autores concuerdan en que la motivación es el principal beneficio de utilizar las TIC en las aulas. Y esto es por 2 razones, porque aumenta el interés por aprender y también porque genera un aprendizaje activo. Entonces, acá les coloqué algunos autores que concuerdan con esta idea, y en este caso las ideas principales, ¿no? Que en primer lugar los docentes pueden crear entornos de aprendizaje dinámicos interactivos. Por ejemplo, Fátima ya nos acaba de enseñar algunos que se hacen más con la gamificación, y también hay otros entornos que no necesariamente son gamificados, pero de todas maneras promueven interactividad al momento de que cuando las utilizan en clases sincrónicas, promueve el diálogo, ¿no? La reflexión. Entonces al final terminan siendo igual de interactivos entre los estudiantes y con el docente. Y eso estimula bastante a los niños a aprender intrínsecamente, ¿no? También extrínsecamente, porque los recursos pueden ser de por sí bastante llamativos, sobre todo los videojuegos, por ejemplo, que son bastante de aprendizaje inmersivo, ¿no? Los de realidad virtual también, pero sobre todo promueve la motivación intrínseca del estudiante, porque tienen los contenidos justamente transversales a los juegos, a los videojuegos, todas las TIC, ¿no? A todos estos entornos virtuales. Y es por ello que es más motivador para ellos aprender con algo que les es mucho más cercano. También Castro, Guzmán y Casado agregan que las TIC no solo propician, sino que mantienen este interés. Y también Manrique agrega que los entornos interactivos promueven de por sí la motivación, porque también fomentan la creatividad, ¿no? Lo que también concuerda Sáez, porque hay entornos que permiten a los estudiantes no solo participar de ellos, sino también crear. Por ejemplo, en Minecraft los estudiantes pueden crear más cosas, y hay Minecraft for Education. También está Canva, por ejemplo, que ahora es como un classroom porque permite a los estudiantes participar de esa misma aula del docente y crear sus propios productos, ¿no? Y compartirlo con sus otros compañeros y con el docente. Entonces hay TIC que permiten que los estudiantes también creen, y eso también los motiva. Luego, el segundo eje es el trabajo colaborativo, y esto se da en 2 puntos: en la mejora de las habilidades comunicativas y en el fomento de la interacción. Como les mencionaba anteriormente, hay muchas TIC que promueven el diálogo en clase, ¿no? Y no cualquier diálogo, sino un diálogo crítico. Entonces, por ejemplo, Pedro de la Torre y Domínguez coinciden en que las TIC favorecen el aprendizaje cooperativo por la ubicuidad, que significa que puede ser en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Y esto se observa sobre todo con redes sociales como WhatsApp, en donde ahora muchos docentes están haciendo preguntas a los estudiantes, resolviendo las dudas, pero sobre todo genera el diálogo porque hay docentes que utilizan WhatsApp con el aprendo en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, están viendo la televisión los estudiantes y ellos les hacen preguntas sobre lo que están viendo. Entonces empiezan a dialogar, y de esa manera se da un trabajo colaborativo con todo el aula, ¿no? Pero también a veces se puede usar, por ejemplo, WhatsApp para hacer grupos pequeños cuando hay un trabajo grupal y conversar con solo el grupo. Entonces, de cierta manera, se va promoviendo este aprendizaje cooperativo. Y hay otras redes sociales que también permiten a los estudiantes aprender en la interacción, que no necesariamente son para dialogar en sí mismas, sino, por ejemplo, Instagram, que en eso concuerdan Piragua y Ñáñez, y también Hernández con TikTok, porque son herramientas que permiten compartir sus productos con otras personas. Por ejemplo, pueden crear en un grupo un Instagram, una cuenta, y compartir ahí sus productos, y otras personas les pueden comentar estos, ¿no? Entonces esa colaboración ya va más allá del aula, no es solo con las personas que están ahí mismo, sino con redes de aprendizaje, ¿no? Con otras personas que les puede interesar su contenido, y así sus productos de aprendizaje llegan a ser realmente significativos porque otras personas los leen, ¿no? Y van comentándolos, entonces se crea un aprendizaje mayor. Y luego están las TIC que aportan a las discusiones más reflexivas por permitir mayor acceso a material. Por ejemplo, si hablamos de las TIC que como gadgets, es decir, como tablets o como laptops que se pueden utilizar físicamente en las aulas presenciales, por ejemplo, estas permiten buscar información de manera rápida, ¿no? Y tener, por ejemplo, fichas descargadas o libros. Entonces, por tener acceso a más material, eso permite que los estudiantes puedan discutir de manera más enriquecida, ¿no? Porque cuentan con más fuentes para poder nutrir su diálogo. Y luego está la gestión de la información,
en 2 puntos, en el acceso a la información y en las habilidades para el manejo de la información. Como justo les mencionaba, el acceso a la información apoya mucho a que todas las personas tengan más conocimiento, porque en esta sociedad que todo es muy cambiante y todo es muy acelerado, es algo muy importante el poder buscar cada vez que se actualizan las noticias o que se actualizan algunos contenidos, el poder tener a la mano algún celular o estar conectado a la red, ¿no? Para poder seguirnos informando. Y así también los estudiantes tienen la posibilidad con las TIC de poder seguirse actualizando y también los docentes. Entonces, el acceso a la información permite garantizar este aprendizaje para toda la vida, sobre todo porque no solo se busca con las TIC contenidos, sino que en esa búsqueda de contenidos se van nutriendo habilidades como organizar, seleccionar la información, poder clasificarla y sistematizarla. Entonces, esas habilidades son las que les permiten cada vez más buscar información de manera más eficaz, más eficiente y de manera más autónoma, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje para toda la vida. Y además existe una necesidad de trabajar estas habilidades de gestión de la información, no solo en cuanto a la búsqueda y selección y organización de la información, sino también en un análisis crítico de la información cuando ya se encuentra, ¿no? Porque la alfabetización mediática nos dice justamente que no solo es que sepan tener mucha información, porque lógicamente van a encontrar mucha en Internet, y no necesariamente de calidad también, no tienen que ahí discernir cuál es la más confiable, pero aún así encuentren la confiable, no sería realmente efectivo para el aprendizaje si es que luego no la analizan críticamente, ¿no? Y para eso ya se requieren mayores habilidades que de todas maneras pertenecen también a la gestión de la información. Y bueno, finalmente, algunas reflexiones que me quedaron de realizar el estado del arte fue que las TIC deben ser incorporadas en el diseño de las secuencias didácticas de manera transversal. Si bien hay una competencia en el currículo que se centra en las TIC, estas deben estar incorporadas en todos los cursos posibles, ¿no? Para que se utilicen en cualquier momento, no como recurso secundario, es decir, no como ahora vamos a utilizar las TIC para esto, sino que en sí misma la clase esté diseñada con entornos virtuales o que tenga las TIC en cuenta desde la planificación. Luego que el rol docente sigue siendo crucial, a pesar de que las TIC tengan un gran potencial, estas no serían realmente beneficiosas sin que un docente sepa aplicarlas de manera adecuada en su contexto, ¿no? De manera personalizada y adaptándolas. Y luego que los docentes muestran resistencia a utilizar las TIC porque no saben cómo integrarlas efectivamente en sus clases, ¿no? Entonces ese miedo le genera rechazo. Por lo cual, algunos autores mencionan que el foco ya no debe centrarse en la percepción de los docentes a los dispositivos o a las TIC, sino en los modos de lograr prácticas pedagógicas efectivas con las TIC. Luego, finalmente, ¿no? Que se invita a los docentes a utilizar las TIC para innovar, porque muchas veces nos centramos en cómo las TIC benefician el aprendizaje de los estudiantes por medio de una mejor enseñanza de los docentes. Pero también las TIC pueden servir para que los mismos docentes colaboren entre ellos y hagan proyectos de innovación con diferentes cursos, ¿no? Proyectos un poco más macro, unidades en las que las TIC sean un poco el recurso principal y donde ellos también puedan ir nutriendo su propia práctica. Y bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela. También te felicito por mantener los tiempos. Y ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Creo que ha sido súper interesante cada una de sus presentaciones. Me ha gustado mucho. Yo que estoy en el ámbito de educación y tecnología, me parece que ustedes han podido identificar, investigar bien, han hecho un buen estado del arte, así que los felicito por ello. Y yo tengo algunas preguntitas específicas y algunas generales también. Vamos a comenzar con Gabriela, ¿sí? Gabriela, te preguntan, dice, ¿los riesgos identificados nacen de las mismas tecnologías o del uso que hacen de las mismas los profesores o padres? ¿Cuál sería la reflexión sobre este punto desde el rol docente? ¿Qué opinas, Gabriela, sobre eso? Bueno, sobre ese punto, las fuentes investigadas afirman que no es el uso exacto, o perdón, no son los materiales en sí o los recursos en sí los que pueden ser nocivos para los estudiantes, sino el uso que se les da, ¿no? El no tener la orientación necesaria, el que los niños no tengan una supervisión en donde puedan hacer de repente el ingreso a páginas correctas, a páginas adecuadas, o que estén manejando adecuadamente los recursos interactivos digitales. Entonces, en este punto, el rol del docente, y no solo del docente, sino también de los padres de familia o de los adultos cuidadores que acompañan a los niños,
es fundamental para poder mediar esa interacción, esa comunicación que va a existir entre el niño y el recurso digital, ¿no? De modo que el docente o la persona que está acompañando al niño no brinde las respuestas, no brinde o no dirija netamente la interacción, sino que pueda apoyar, que pueda modular de repente en algún momento que se necesite para poder fomentar el desarrollo del lenguaje oral y que no se restrinja, que de repente el uso de estos recursos digitales no se limite a la mera transmisión o repetición de vocablos, de palabras, sino que exista también esa comprensión, esa reflexión más allá de el simplemente escuchar o repetir o resolver algún ejercicio a través de los recursos digitales. Muy bien, Gabriela, y ya como para ir cerrando la pregunta que tenía al inicio, ¿te acuerdas que te comenté qué herramientas eran las que más o menos utilizaban para el desarrollo del lenguaje? Así a grandes rasgos, ¿nos podrías comentar algunas para tus compañeros? Claro que sí. Bueno, principalmente no las incorporé en el PowerPoint porque requeriría mucho más tiempo para poder explicar una por una, pero los programas que a grandes rasgos o en general se han utilizado han sido el programa JClick, el cual determina la funcionalidad de este software para medir el reconocimiento fonológico de los niños, ya que esto, digamos, mide la conciencia silábica y fónica o fonética. También se utilizó el programa la función PSL, que es la segmentación lingüística, en donde se puede, digamos, desagregar, ¿no? cada pronunciación de los niños, cada palabra, para poder evidenciar en dónde están las omisiones o todavía fonemas, vocablos que están en proceso de desarrollo y que se puede desde el rol docente justamente trabajar para mejorar su desarrollo. Además de ello, también encontrábamos el PRAT, un programa PRAT, ¿sí? Si no me equivoco, PRAAT, que también nos ayudaba con la segmentación, y en cuanto a la competencia léxica, también se utilizaban este tipo de softwares para poder determinar el desarrollo léxico que los niños tenían dentro del aula, ya que siempre se estaban utilizando de manera integrada en el aula y no como un experimento o como una investigación fuera del entorno educativo, ¿no? Entonces, estos softwares interactivos apoyan la construcción de estándares, o mejor dicho, mediciones, para poder tener un punto de partida entre el desarrollo del lenguaje, de la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, ya que también podemos analizar cómo los niños están asociando las palabras a los significados a través de estos softwares, ¿no? De manera como juegos, de una manera lúdica, se les presenta estas herramientas y el mismo software analiza qué tanto los niños están comprendiendo, qué tanto están asociando cada palabra con su significado, cada oración, ¿no? Y con lo que quiere decir, etcétera, etcétera. Entonces sirven como un punto de partida bastante interesante para que nosotros podamos utilizar, ¿no? Así como también el sintetizador sintáctico Childs o Megrasp, MEGRASP, que también nos permite desarrollar la conciencia sintáctica. Ok, muchas gracias, Gabriela. Sé que hay varias herramientas, sé que el tiempo también es corto, así que vamos a continuar con las preguntas. Ahora para Fátima, tienes dos preguntas por aquí, Fátima. Una de ellas dice, en la revisión realizada se encontraron investigaciones del país. ¿Cuál crees que sería el principal reto para aplicar la gamificación en las aulas peruanas? Esa es la primera. Respecto a la primera pregunta, yo particularmente no consideré investigaciones nacionales porque el tema de gamificación se ha desarrollado mucho más en el extranjero y casi toda la bibliografía que encontré de hecho está en inglés, pero sí hay investigaciones nacionales. Ahorita no sabría mencionar alguna, pero sí existen, sí hay. Entonces, no las consideré justamente por esto que les menciono, que es que mucha más información encontré justamente en el extranjero y en inglés. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, que Carol, no sé si me la podrías repetir, se me fue. Sí, no te preocupes. ¿Cuál crees que sería el principal reto para aplicar la gamificación en las aulas peruanas? Sí, creo que el principal reto sería el tema de la falta de capacitación para implementar, porque como mencionaba, uno de los problemas del uso de la gamificación es que
desde el rol del docente, desde la perspectiva del docente. Se ve muchas veces como esta cura para la desmotivación, que es simplemente haciendo poco esfuerzo se puede como que implementar en el aula como recurso o como un momento aparte dentro de la sesión, y que con implementarlo ya nada más se va a solucionar todo este tema de desmotivación de los estudiantes y van a aprender muy bien y todo esto, pero está el problema de que no se comprende tan a profundidad, ¿no? No se comprende tan a profundidad lo que es gamificación y no se comprende también cómo es que se debe aplicar. Entonces, en ese sentido, creo que ese sería como el reto más grande, ¿no? Llegar a comprender cómo usarlo de manera efectiva y comprender cómo es que ese proceso de modificar los contenidos, cambiarlos un poco para adaptarlos a la gamificación, sea bien llevado para que los estudiantes puedan motivarse, pero no solamente porque hemos implementado un recurso bonito, sino porque lo hemos comprendido y estamos buscando responder a objetivos de aprendizaje que ya nos hemos planteado, ¿no? Usarlo como este medio, no como esta cosa bonita que estamos poniendo y que mágicamente va a resolver los problemas. Sí. Muy bien, gracias. Sí, eso de todas maneras se está viendo actualmente, ¿verdad? Y acá hay otra pregunta, dice Fátima, en tu presentación has realizado un mapeo muy completo sobre las posibilidades y riesgos de la gamificación. En relación con la motivación, existe cierta evidencia que indica que el uso de recompensas puede afectar la motivación intrínseca, como lo has mencionado, ¿no? ¿Esto no sería un inconveniente muy grande para la gamificación? En tu revisión, ¿has encontrado sugerencias de acciones que se podrían implementar para atenuar este inconveniente? Sí, definitivamente. Y justamente lo mencioné, pero así súper rápido, en la parte de los riesgos de implementar la gamificación desde la motivación extrínseca, perdón, que es que al dar recompensas todo el rato al estudiante, lo que sucede es que los condicionamos a que recibir esta recompensa activa como todos estos procesos de comenzar a hacer cositas, ¿no? Como que recibimos la recompensa y por la recompensa vamos a comenzar a aprender o vamos a motivarnos a hacer eso. Hay justamente un efecto que no lo mencioné por cuestiones de tiempo, pero que se llama el efecto de sobrejustificación, que consiste básicamente en que la motivación intrínseca que podría tener inicialmente un estudiante al comenzar a trabajar un tema, ¿no? Puede disminuirse o neutralizarse si es que todo el rato se le brindan motivadores extrínsecos. Sucede algo así como una especie de desplazamiento de la motivación. Y el estudiante que inicialmente podría estar muy motivado por aprender sobre esto, ahora lo que le interesa es recibir la recompensa. Entonces sí, definitivamente podría ser un gran riesgo, ¿no? Y justamente lo que mencionaban los autores que se podía hacer o que se debería hacer es no centrar esta motivación en lo extrínseco, sino tomar lo extrínseco como una especie de primer pasito, como un inicio, para comenzar a que el estudiante se interese por el tema que se está trabajando y que sea como el momento en el que se introduce en este tema, ¿no? Luego de esto ya la idea es que pueda pasarse a gradualmente una motivación intrínseca, ¿no? Que el estudiante por sí mismo vea el valor de este contenido y pueda interesarse por sí mismo en él, ¿no? Que no sea una cosa constante. Muy bien, ok, muchísimas gracias, Fátima, por tu presentación y tus respuestas. Ahora sí voy a pasar a Daniela. También tiene dos preguntas por aquí. Dice, ¿cuáles son los motivos de las resistencias del profesorado? ¿Y qué propondrías para motivar el uso por parte de los docentes? Bien, me parece una pregunta muy interesante. En realidad, los motivos principales de la resistencia son que las TIC se incorporen muy rápido a la escuela y que no se les dé una capacitación previa a esto, ¿no? Una capacitación previa no solo de cómo utilizar las TIC, sino de cómo incorporarlas al diseño curricular, ¿no? Es decir, a sus planificaciones. Entonces, este proceso acelerado hace que tengan miedo de no saber utilizarlas de manera efectiva, ¿no? Y este es en realidad un poco parte del segundo motivo, que es más que nada el ver más las dificultades que los beneficios de las TIC. Entonces, cuando se centran en las dificultades que les causan las clases, más bien para los docentes es como, entonces mejor no las utilizo, ¿no? Si más bien me va a hacer perder tiempo, si no son efectivas, pero realmente es porque no se les ha enseñado cómo incorporarlas de manera efectiva. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Yo recomendaría primero, que las instituciones ofrezcan capacitaciones cuando van a incorporar nuevos recursos, ¿no? Porque de nada sirve que compren 50 laptops o 50 tablets si es que al final se van a quedar en un estante. Entonces, realmente la idea es que
se hagan capacitaciones constantes a los docentes, quizás también a los mismos estudiantes si es que hay algún taller para los más pequeños, ¿no? De competencias digitales, de manera que toda la institución gire en torno a ese nuevo proyecto de incorporación de las tecnologías a su escuela, ¿no? Y de esta manera creo que puede ser un cambio mucho más sutil, no tan radical, que no le genere ese rechazo de su parte. Gracias, Daniela. Y seguramente eso también se ha podido observar un poco más ahora por toda la situación de que los docentes ahora están como un poquito más capacitados y lo están colocando dentro de del currículo, ¿no? Todo lo que es la tecnología. También hay otra pregunta, dice, en tu presentación indicaste que las redes sociales constituyen una posibilidad importante. En la revisión que has realizado, ¿has encontrado información sobre los posibles riesgos del uso de las redes sociales por parte de menores de edad? ¿Has encontrado sugerencias para atenuar los posibles riesgos de seguridad? Exactamente, justo quería preguntar si podía compartir pantalla para mostrar algunos recursos rápidamente, ¿sí? Rápidamente, en 2 minutos, ¿se puede? Bien. Entonces, los riesgos principales en realidad, puedo mencionarlos rápido, son ciberbullying, también el hecho de que puedan robar sus datos, el acoso de otras personas. En realidad, acá hay algunos resumidos que yo coloqué aparte en una infografía para que se vea un poco mejor. También el malware, que suele prevenirse más los virus cuando es en la sala de computación, ¿no? Comparación de ahora que es virtual y que cada uno usa su dispositivo en su propia red del hogar, que también puede pasar. Entonces, hay más información en inglés que en español sobre los cuidados, pero estos pueden ser adaptados. Por ejemplo, esta página de aquí se llama Family Online Safety Institute y se puede compartir información de esta página, obviamente traducida al español, ¿no? En fichas, por ejemplo, a los padres y también a los mismos estudiantes sobre maneras de proteger a los estudiantes de la web, ¿no? No solo de las redes, sino en general de otros lugares. Y también Google nos ofrece pues algunas estrategias. Estas estaban, me parece que ahora ya no es público, se llamaba Smart Alert, Strong, Kind and Brave, que era un libro, me parece que es un manual de Google, que acá está un poco resumido, ¿no? De Share with Care, por ejemplo, comparte con cuidado, cuida pues tus secretos, y para eso también hay que tener en cuenta mucho que la seguridad y la privacidad tienen un campo bastante abierto, ¿no? Pero se puede hacer, por ejemplo, decálogos para los niños, para que ellos sepan un poco qué son las principales ideas que tienen que tener al usar estas redes sociales, y también estar en contacto con los padres, ¿no? Obviamente que si son muy pequeños es más difícil de incorporar redes que son más abiertas como Instagram o TikTok, pero se pueden usar cosas un poco más cerradas como Classroom, o se puede utilizar Canva, Blackboard, que van a publicar cosas pero solo para ustedes, ¿no? Entonces es más seguro. En cambio, cuando son más grandes, por ejemplo, ya quinto, sexto grado, puede ser que utilicen Facebook, Instagram, TikTok, pero lo que se hace es utilizar la cuenta de los padres de familia, es decir, pedirles a ellos que hagan su propio correo, y también se les comparte páginas como, bueno, en este caso no sé si ha cargado aquí, pero Kaspersky ofrece, acá hay un espacio, bueno, y lo voy a buscar después para compartirles, ofrece un espacio en el que el estudiante mismo puede poner su contraseña para ver si es segura, ¿no? Y ahí le dice altamente segura, un poco segura, medio. Entonces, hay bastantes espacios en realidad, sobre todo en inglés, como les menciono, pero que pueden ser adaptados para utilizarlo con los estudiantes y compartirles información confiable para que se cuiden, ¿no? Para que se protejan. Y también de mano con ahora el Aprendo en Casa, por ejemplo, que justo en esta experiencia de aprendizaje está compartiendo lo del CICB, que es una plataforma que te protege del ciberbullying, ¿no? Entonces, hay bastantes maneras de promover estos cuidados. Gracias, Daniela. Nos has dado así en corto tiempo todo un panorama de cómo podríamos cuidar. Gracias por ello. Solo para ir cerrando y en un minuto, los que quieran comentar algo, hay una pregunta sobre cuál es el proceso que han seguido para realizar las matrices, y yo complementaría la pregunta a cuáles han sido o qué se debería considerar para hacer un estado del arte de calidad, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? Muy bien. A ver, Daniela. Sí, en nuestro caso, no sé si también puedo compartir rápidamente para eso, porque tengo mis matrices aquí, súper rápido. En nuestro caso, bueno, en mi caso con Julio, porque creo que fue distinto con los diferentes profesores, hice una matriz inicial del estado del arte,
y como pueden ver hicimos una pequeña justificación, de manera que confirmábamos que ese era realmente el tema que queríamos trabajar, porque ya buscando un poco más de información nos convencíamos de que este era el tema, ¿no? Y buscábamos, en este caso, 6 referencias para que las resumiéramos y viéramos lo principal de cada una y nos volviéramos a convencer de que efectivamente ese era el tema que queríamos trabajar. Y luego de la matriz inicial ya pasábamos a la matriz un poco más sistemática, en donde empezábamos con viendo los objetivos inicial. En este caso yo solo desarrollé uno, pero me parece que Gabriela tiene los objetivos específicos también, las preguntas, la línea de investigación, el título preliminar, porque en ese momento no era oficial, y luego las citas textuales, ¿no? De cada fuente que íbamos encontrando, un poco categorizándolas según, bueno, las categorías que ya habíamos especificado y los subtemas. Entonces ahí como pueden ver esta motivación y otras más, ¿no? Y luego de esto ya se parafrasea cuando lo pasas a la redacción. Muchas gracias, Daniela. Interesante cómo has hecho la parte de tu matriz. Quizás Gabriela o Fátima quieran comentar algo que es importante que sepan los demás estudiantes sobre el análisis documental o hacer el estado del arte en todo caso. Gabriela. Bueno, en mi caso también seguí exactamente el mismo proceso que Daniela, las mismas matrices, los cuales ayudan muchísimo al momento de podernos plantear de repente los primeros párrafos de redacción, o nos ayuda muchísimo a empezar. Pero lo que me gustaría resaltar también es la importancia de tener desde un inicio claras cuáles son nuestras bases de datos en donde vamos a buscar las fuentes de información, ¿no? Porque si estamos buscando de repente por ahí simplemente en Google, nos puede aparecer muchísima información muy variada, pero que de repente no es muy confiable. Entonces, finalmente, si obtenemos información de esas fuentes, nuestra investigación no va a tener mucha validez, ¿no? En cambio, identificar qué bases de datos como Redalix, Cielo, Dialnet, entre otras, ¿no? Nos pueden ayudar muchísimo para poder organizarnos y también tener una información muchísimo más actual y sobre todo validada por el campo académico. Muy bien, las bases de datos científicas tan importantes. ¿Algo que quiera comentar o Fátima, no sé, complementar quizás? Nada más para agregar a lo que ya han dicho Gaby y Dani, que me parece que es súper importante. También creo que el tema de estar motivado por lo que quieres investigar, motivado por lo que quieres investigar es súper importante. Identificar esta motivación desde un principio, ¿no? Este tema que te gusta, que te motiva, que no te va a dar pereza después revisar un montón de textos y leer un montón sobre él. Creo que eso también es muy importante, porque si escogemos temas que no nos motivan, si no llegamos a investigar lo suficiente como para llegar a ese tema, pasa que ya llega un punto en el que comenzamos a decaer poco a poquito, ¿no? Entonces, en vez de estar disfrutando ese proceso de investigación, vamos comenzando a sufrir. Entonces, creo que es importante también la motivación. Sí. Muchas gracias, Fátima, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Motivación, búsqueda científica en bases de datos que son científicos y obviamente el cuidado de las matrices, de la organización de la información, son elementos muy importantes para hacer una muy buena tesina o un buen producto como en su caso, ¿no? Así que felicitaciones a las 3. Me parece un tema súper interesante el que hemos trabajado ahora y seguramente muchos de sus compañeros estarán interesados también en poder ver otros temas relacionados a educación y tecnología. No quería terminar esta sesión sin antes invitarlos a los demás participantes a las próximas actividades que se van a realizar. Tenemos una a continuación y también en los próximos días tenemos otras actividades, así que los invitamos a todas estas actividades y muchísimas gracias por su tiempo y por estar presentes en esta sesión. Muchas gracias Daniela, Fátima, Gabriela y bueno, voy por cerrada la sesión y para una próxima oportunidad estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, profesora Carol. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a quienes quieran quedarse en la presente mesa. Vamos a dar pase también al tema vinculado a educación y tecnología, así que están cordialmente invitados quienes deseen continuar. Posiblemente vamos a estar coordinando quizá en un momentito con los expositores. De repente los invitados por unos minutitos pasaremos a sala de espera para poder coordinar y luego nuevamente retomamos, así que los invitamos a poder quedarse. Pase Belma. Buenas tardes con todos y todas.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Hoy vamos a tener la exposición de los trabajos de investigación realizadas por nuestras estudiantes y también exalumnas, la mesa denominada Educación y Tecnología. Hoy compartirán sus experiencias de investigación y sus resultados Fátima Ojara Parejo Lecaros. Ella es estudiante egresada de la promoción 2020 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene intereses académicos en tecnología educativa y diseño instrumental. También nos acompaña Sandra Elizabeth Bereche Villalta. Ella es estudiante de la especialidad de educación primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Su línea de investigación es Educación, Familia y Sociedad. También van a exponer como equipo en una investigación conjunta Cassandra de Los Ángeles Verástegui Vives. Ella es egresada de la promoción 2022 de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la especialidad de educación primaria. Y también Olga Alexandra Medina Moreno, también es egresada de la promoción 2020 de educación primaria. Ellas dos ya se encuentran laborando, tienen ya una experiencia profesional. Muy bien, bienvenidas y damos inicio al trabajo de esta mesa con la primera expositora, Fátima, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a presentar un poco de lo que fue mi investigación. A ver, ahí está, ¿se ve? Sí, Fátima. Ya. Bueno, mi investigación se trató de la percepción de los padres de familia respecto al uso de los recursos educativos digitales utilizados en la modalidad de educación a distancia en un aula de 5 años de una institución educativa pública del distrito de San Miguel. El objetivo general de la investigación fue el analizar la percepción de los padres de familia sobre el uso de estos recursos educativos digitales propuestos por la maestra del aula de niños de 5 años para el desarrollo del aprendizaje en la modalidad de educación a distancia. En el diseño metodológico se utilizó el enfoque cualitativo, el nivel descriptivo y el método fue un estudio de caso. Asimismo, se aplicó la técnica de instrumento del focus group y como instrumento la guía del focus group. Un poco para contextualizar lo que fue mi investigación, realmente lo quería hacer porque debido al contexto de pandemia en el cual tuvimos que pasar de esta presencialidad a una educación virtual, ¿no? Y a distancia, creía yo al inicio que era un poco, tal vez el reto era más grande el manejar una educación, pero de nivel inicial, ¿no? Entonces decidí aplicar diferentes herramientas educativas digitales que sean gamificadoras, como por ejemplo la herramienta de Quizzes, ¿no? En esta aplicación, ¿no? Consideré que era necesario hacer un estudio sobre estos recursos educativos online y el impacto que tenían en el aprendizaje de los niños debido al nuevo contexto. Asimismo, tomé como mis personas de estudio han sido la percepción de estos padres de familia. ¿Por qué? Porque en verdad en el grupo con el que trabajé, los padres de familia tenían una participación activa en entregar todas las actividades, en participar, en tratar de visualizar el programa de Aprendo en Casa. Entonces me pareció muy interesante también estudiar la percepción que ellos tenían. Aparte que consideraba que este estudio podría contribuir a la práctica educativa y así llevar a su mejora en la implementación a futuro, porque consideraba que esta tecnología que ha venido en la educación y que ya de por sí estaba desde hace muchos años, pero no con tanta fuerza, había venido para quedarse, ¿no? Y que los recursos educativos digitales, sobre todo gamificadoras en el área de nivel inicial, iban a ser el punto clave para seguir este proceso de aprendizaje a distancia. Bueno, antes de hablar de las conclusiones,
durante mi estudio pude ver que no solamente bastaba con hacer videoconferencias, ¿no? Lo que llamamos videollamadas sincrónicas con los niños, y teníamos tal vez esta mala percepción de que solamente con las videoconferencias reflejábamos esa presencialidad, ¿no? El ver a los niños, cuando realmente también podríamos mandarles actividades que sean asincrónicas y otras también que sean sincrónicas a partir de videollamadas más personalizadas, y utilizando estos recursos educativos digitales, pero que se adapten a los diferentes, o sea, el proceso de aprendizaje de cada uno de los niños, ¿no? En mi caso apliqué sobre todo la herramienta de Quizzes, en la cual aplicaba diferentes áreas, ¿no? Como opción múltiple se aplicaban imágenes, para el área de matemáticas se trabajaban agrupaciones, para el área de lenguaje se aplicaban letras que ellos también en la pantalla podrían seguir con los dedos para la ayuda de la escritura, o también reconocer poco a poco esas letras, ¿no? Y elegir esta opción. Lo bueno de Quizzes es que al ser una herramienta muy gamificadora, tenía sonidos, tenía efectos, tenía toda esta dinámica y mecanismo que hacía que sea muy enriquecedora y que los niños realmente disfrutaran y se sintieran motivados al utilizarla. Es por eso que los padres de familia estaban muy contentos cuando se enviaba esta herramienta, pero de todas maneras la percepción de ellos era que era como más complementario, ¿no? Sentían que no se trabajaba del todo las áreas que ellos quisieran con sus niños, ¿no? Por ejemplo, la motricidad, el lenguaje, la escritura, sentían que más era como un juego. Por eso en las conclusiones de mi investigación, esta percepción de los padres ha sido realmente como, en vez de, o sea, lo han visto como herramientas de apoyo, sí han generado disfrute, motivación. ¿Por qué? Porque se tomaban al momento de realizarlas, se tomaban los intereses del niño. Por ejemplo, si la mayoría de los niños estaba interesado en dinosaurios, se trabajaba el área de matemática en agrupación poniendo diferentes grupos de dinosaurios, ¿no? ¿Cuál grupo tiene más, cuál grupo tiene menos? Luego también el Quizy fue la herramienta más sobresaliente, pero no terminaba de convencer a los padres porque, como ya había mencionado, para ellos era como una herramienta de apoyo, más no llegaba a cubrir el 100% de las expectativas de los padres. Asimismo, también hubo otro hallazgo, que fue que los niños no se sentían motivados a querer ver el programa de Aprendo en Casa, más los padres sí los motivaban y les hacían todo lo posible porque vieran el programa, pero realmente los niños no querían. Entonces, estas herramientas, como fue el Quizzes, llenaban, ¿no? Como que apoyaban esa parte que los niños no veían. Además, esta relación entre los padres de familia y los recursos educativos digitales, yo consideraba que siguen este proceso de adaptación, porque primero los padres de familia no tienen una formación pedagógica, y así como nosotras las docentes cuando pasamos a este contexto de pandemia de distancia, nos costó mucho saber el manejo de estos recursos educativos. Entonces para los padres también se volvía un poco difícil el saber cómo manejarlos al inicio, pero ya poco a poco se han ido acostumbrando. Por eso va a ser un proceso de adaptación largo. También se encontró como un hallazgo que para cumplir todas las actividades o las tareas que les mandábamos durante la semana, el factor tiempo era esa barrera que hacía que muchas veces no entregaran los trabajos a tiempo, pero siempre se les daba esa oportunidad de entregarlos porque el hecho de o sea, que lo hagan, ¿no? Que lo elaboraran, era suficiente para nosotras de llenar sus portafolios, de hacer una evaluación con ellos. Pero siempre había también tiempo para este recurso, porque aprendían jugando, ¿no? Entonces, no solamente lo utilizaban los niños, sino que los mismos niños querían volver a realizar este Quizzes con sus padres, con sus primos, con sus amigos. Entonces, realmente estaban muy motivados de utilizarlo. Luego, otra percepción de los padres de familia fue que la lectura, la escritura y la motricidad, ellos
percibían que no estaban realmente incluidos en los recursos educativos digitales. Yo consideraba que sí, pero por esta misma razón de que no tienen una formación pedagógica, no lo percibían de esa manera, ¿no? Pero de todas maneras se le explicaba al padre que se trataba de trabajar esos temas también al momento de enviarles estos recursos educativos digitales, ¿no? Bueno, ese sería el resumen de mi investigación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Gracias, Fátima, y por ceñirte también al tiempo. Has compartido con nosotros una investigación importante en conocer cuál es la percepción de los padres de familia, que son actores también importantes de la educación, especialmente si nos esmeramos por una educación de calidad, donde tiene que haber una articulación entre el hogar y la escuela. Gracias. Ahora le toca el turno a Sandra Bereche. Por favor, Sandra, adelante. Tienes los 12 minutos para compartir tu experiencia. Ok, doctora Delma. Muy buenas tardes. Soy Sandra Elizabeth Bereche Villalta, estudiante del 10º ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Hoy voy a compartirles la investigación titulada Las competencias digitales y su desarrollo en estudiantes de sexto grado de primaria 2021, enmarcada en la línea de investigación Educación, Familia y Sociedad. La investigación se justifica desde los criterios de Carrasco, justificación práctica. Sus resultados contribuyen en la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias digitales y el fortalecimiento de desempeños y capacidades esperados, desde la realización de un diagnóstico dimensional tecnológico, actitudinal y sociocultural. Justificación teórica, porque genera reflexión y debate a partir de las competencias digitales establecidas en el Currículo Nacional de Educación Básica. También desde la identificación de diversos problemas que se han visualizado y también desde el aporte epistemológico centrado en las teorías y enfoques que permitan analizarla, beneficia directamente a la institución educativa pública en la que se realizó la investigación. Y por lo mismo, de este modo, es una investigación base para otros estudios sobre el problema y también es una guía para el análisis de los resultados en diversos contextos. Sabemos que la cuarentena y el aislamiento social fueron medidas eficaces y efectivas para salvaguardar vidas. Sin embargo, obstaculizaron las actividades presenciales tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, por lo que se tuvo que recurrir a la educación remota, lo cual implicó una adecuación de los contenidos curriculares y pedagógicos, como también el desarrollo de competencias digitales a este marco virtual, ¿no?, en el que se estaba viviendo en la crisis sanitaria. Esta situación fue una migración acelerada a través de programas, talleres, recursos digitales y programaciones en televisión o radio ofrecidas en los sitios web del Ministerio de Educación, de las DRE, UGEL y también en las instituciones educativas, ¿no? El informe técnico de estadísticas de las tecnologías de la información y comunicación del INEI 2020 revela, según el área de residencia, en el primer trimestre del año 2021, que el 50.2% de los hogares de Lima Metropolitana cuentan con al menos una computadora. En el resto urbano es el 38.1% y en los hogares rurales el 7.2%. Estos porcentajes que les acabo de mencionar reflejan las grandes diferencias de acceso a Internet y también a los dispositivos electrónicos digitales, ¿no?, que son requeridos actualmente en la sociedad globalizadora.
Por consiguiente, un problema que surgió en la educación a distancia en el Perú fue la brecha digital durante la ejecución del programa Aprendo en Casa, el cual originó que en algunos casos los estudiantes hayan desertado y que actualmente no logren el nivel esperado de competencias digitales. Por consiguiente, se planteó la pregunta: ¿cuáles son las características de las competencias digitales que desarrollan los estudiantes de sexto grado de primaria de una institución pública de la ciudad de Piura durante el año 2021? Se plantearon como objetivos. Objetivo general: describir las características de las competencias digitales desarrolladas en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución pública de la ciudad de Piura durante el año 2021. Como objetivos específicos, identificar los dispositivos electrónicos digitales que utilizan los estudiantes, precisar las herramientas y recursos digitales utilizados por los mismos, e identificar las actitudes que asumen frente a las competencias digitales. El estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo según Valdivia, Palacios, Romero y Ñaupas, porque se utilizaron magnitudes numéricas y también se realizó la medición de las unidades de análisis desde la estadística descriptiva de la variable competencia digital, a partir de los dispositivos electrónicos digitales, herramientas y recursos que utilizaban los estudiantes para desarrollar estas competencias. Asimismo, las actitudes que asumían frente a las competencias digitales. El diseño de investigación es no experimental de tipo transaccional descriptivo, según Mendoza y Hernández y Mendoza, disculpen, porque careció de una manipulación intencional sin ningún tipo de manipulación a este grupo de control, y estuvo orientada al análisis y estudio de las competencias digitales en estudiantes de sexto grado de primaria, como se muestra en la imagen. La muestra es no probabilística intencional, según Carrasco, porque se tomó como muestra, valga la redundancia, a estos 15 estudiantes de sexto grado de primaria. Se empleó la técnica de la observación y el instrumento de recolección de datos fue una guía de observación. Esta guía de observación tiene 14 ítems para los cuales se le otorgó una escala valorativa de siempre, algunas veces y nunca. A esta escala valorativa se le asignó también un valor de significancia para cada una, es decir, para siempre 2 puntos, para algunas veces 1 punto y para nunca 0 puntos. Si el estudiante llegaba a los 2 puntos en cada ítem, habría llegado a un puntaje de 25 a 29 puntos. De lo contrario, habría llegado a un rango de 20 a 24 o alcanzaría un puntaje de 15 a 19. Se arribaron las siguientes conclusiones. En la dimensión tecnológica, se percibe que el celular es el dispositivo con mayor empleo en las actividades profesionales y personales de los estudiantes, ¿no? En la manera académica. Sin embargo, los estudiantes, al no utilizar con frecuencia el YouTube, el PowerPoint, el Google Drive o el Gmail, en su proceso de aprendizaje, no tenían la capacidad requerida para combinar estos recursos digitales y por ende, al compartir las creaciones, sus contenidos, tenían dificultades. En la dimensión actitudinal, se percibe que más del 50% de los estudiantes asumen y fomentan el trabajo independiente y evidencian que comprenden y respetan los aportes e ideas de sus pares. Sin embargo, pocos son creativos y eficientes para elaborar el contenido que se les pedía en ese momento, ¿no? Como era el PowerPoint, la creación de presentaciones en PowerPoint. Y algunos demuestran que actúan en base a los criterios de búsqueda, selección y construcción de la información.
Asimismo, en la dimensión sociocultural, el 67% de los estudiantes son colaborativos, es decir, interactúan socialmente en la construcción del conocimiento mediante la exploración, discusión, negociación y debate a partir de las creaciones elaboradas en la plataforma de PowerPoint. Y el 53% son participativos en el entorno virtual, empleando habilidades comunicativas y códigos de netiqueta durante la interacción en Zoom. Muchas gracias por la atención que se me ha otorgado. Gracias, Sandra, y gracias también por el uso del tiempo. Has compartido también una experiencia de investigación interesante, dado que hace más de 2 décadas se habla de las competencias digitales o informáticas. Sin embargo, ha sido el 2020, a raíz de la pandemia, que ha generado una demanda y un tránsito acelerado, como bien lo señalaste. Pero sin embargo, también ha reflejado una realidad en nuestro país, que es la brecha digital en los diferentes espacios geográficos y también de acceso a los dispositivos digitales. Y tu investigación incluso refleja que el celular es el de mayor uso, ¿no? Gracias, Sandra. Damos el pase ahora al equipo conformado por Cassandra de los Ángeles, Verástegui Vives y a Olga Alexandra Medina Moreno. Bienvenidas. Oh, ya está. ¿Está tu micro apagado? Ya está. Buenas tardes, muchas gracias. Quería comentarle a la profesora Valdivia si es que podría compartir esta presentación, por favor. Alisa, la presentación de las jóvenes. Cassandra, yo no la tengo. Voy a solicitarlo. Comenté porque por eso no prendo cámara, porque mi internet está muy inestable. Espérate un momentito, por favor. Sí, si no lo comparto yo, no hay problema. Listo, Cassandra, adelante. Gracias. Si tienen problemas, me pueden enviar al WhatsApp. Les acabo de compartir mi número para poderla compartir, porque todavía está cargando, pero... Sí, pero creo que ya se puede ver. Ya, sí, ya aparece. Sí, ya está, ya está. Ya está. Adelante. Disculpen las fallas técnicas. Buenas tardes al público presente, a nuestras compañeras expositoras, a la doctora Flores y a todo el personal y personas que han estado detrás para poder realizar este encuentro educativo. Bien, nosotras somos Cassandra Verástegui Vives, licenciada en Educación Primaria, y la que está hablando, Olga Medina Moreno, también licenciada en Educación Primaria. Vamos a presentar nuestro proyecto de tesis, que fue una de las ganadoras del Fondo de Apoyo Extraordinario a la Investigación. Bien, que lleva por título la plataforma NeoLMS en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El caso de docentes y estudiantes del segundo y tercer grado de educación primaria en una institución educativa estatal de Lima Metropolitana. Pertenece a la línea de investigación de educación y tecnología, la cual fue realizada en el año 2020 en el bloque 2. Vamos a continuar con la justificación de nuestro trabajo de investigación de la tesis. Bien, entre nuestras justificaciones tuvimos la motivación, ya que debido a la coyuntura en la que nos vivimos, que es la pandemia,
ha habido una transformación de la educación presencial a una educación virtual. Entonces nos motivamos por poder trabajar este tema desde una educación virtual. Asimismo, el saber que hay nuevos retos a los cuales nos estamos enfrentando tanto docentes como estudiantes para poder adquirir nuevas competencias tecnológicas. La importancia es una búsqueda incesante de una educación virtual de calidad que pueda brindar aprendizajes significativos, ya que se debe trabajar tanto docentes y estudiantes con el discernir la información que se encuentra en lo que es el Internet. Asimismo, se busca indagar y optar por recursos tecnológicos para vincular al estudiante con las nuevas tecnologías. Esto mencionado por González 2020 y Graham 2020. También tenemos la viabilidad y los antecedentes. Bien, con respecto a la viabilidad, se contó con la experiencia de utilizar esta plataforma NeoLMS en cursos otorgados por nuestra Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es viable o fue viable nuestra tesis debido a que la plataforma NeoLMS fue finalista de los premios EdTech en el 2018, ya que presenta un bagaje de herramientas positivas, ¿no? Por ejemplo, la autoría de contenidos, el aprendizaje basado en competencias, la gamificación, automatización, entre otras herramientas que brinda un plus, ¿no? Cuando nos encontramos en esta educación virtual, ¿no? Esto mencionado también en la revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2018. Y por último, fue viable debido a que se contó con el consentimiento de los miembros administrativos de la institución educativa y también de los docentes, quienes estaban gustosos de aprender y fortalecer sus competencias digitales. Con respecto a los antecedentes, tenemos a los antecedentes que fueron internacionales y nacionales. Con respecto a los internacionales, DAUT 2017 nos menciona de que tuvo la aplicación de la plataforma NeoLMS un impacto positivo en los estudiantes, ya que les permitió poder, uno, fortalecer sus habilidades digitales debido a que era muy accesible, era muy útil y también la estructuración que presentaba era muy amigable con los estudiantes. Y también tenemos a Andrés en 2017, quien sostuvo que favorece no solamente a los estudiantes, sino también a la práctica educativa, ya que le otorgaba esta libertad al docente por poder crear sus sesiones, ¿no? De manera más libre y enfocándose al propósito de que él quería lograr en su sesión de clase. Con respecto a los antecedentes nacionales, tenemos aquí a Chuguizengo en 2016, quien sostiene que presenta más ventajas que desventajas. Él hace una investigación comparativa, ¿no? Ya que él sostiene de que la utilización de la plataforma ha aumentado mucho la interacción activa, pese a que no se presentaba la presencialidad, sino que a medida de un ambiente virtual, esto fortaleció que haya una interrelación activa y una comunicación tanto entre el docente con el estudiante. Y también tenemos a Quispe en el 2017, quien nos menciona y nos habla acerca de la evaluación, ¿no? Él nos menciona de que facilita la evaluación y que aporta en el desarrollo de resoluciones de aprendizaje, ya que presenta un bagaje de herramientas, como usted lo comentaba, para poder no solamente evaluar, sino también crear un seguimiento con el estudiante y sus nuevos aprendizajes. Ahora continuamos con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, por lo tanto, fue: ¿de qué manera se hace uso de la plataforma NeoLMS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes del segundo y tercer grado de una institución pública en Lima Metropolitana? Bien, y continuamos también con los objetivos que tenemos. Nuestro objetivo general fue analizar el uso de la plataforma NeoLMS en el proceso de enseñanza-aprendizaje en docentes y estudiantes del segundo y tercer grado de educación primaria en una institución estatal de Lima Metropolitana. Además, contamos con dos objetivos específicos. El primero era que deseábamos describir la gestión de los recursos de la plataforma NeoLMS en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado por las docentes y los estudiantes. Y el segundo, que es que se pueda identificar los beneficios y limitaciones de la plataforma NeoLMS en el proceso de enseñanza-aprendizaje que perciben las docentes y los estudiantes. Bien, con respecto al diseño metodológico,
Con respecto al diseño metodológico, tenemos al enfoque y al método, ¿no?, de la investigación. Tenemos que es cualitativo, dado que representa un proceso dinámico en el que se realiza la interpretación y el análisis de las variables presentadas, ¿no?, pero no una medición de estas. Asimismo, es descriptiva debido a que se caracteriza por recoger diversos estudios acerca de un mismo tema. Para ello se hace uso de gráficos, de tablas y ayudas visuales que se encuentran en nuestra tesis para poder organizar mejor los datos obtenidos. Esto en palabras de Otero 2018. Con respecto a nuestros instrumentos, hemos realizado la entrevista semiestructurada, que fue dirigida a los docentes, el cuestionario, que fue dirigido a los estudiantes, y la observación semiestructurada participante, ¿no?, que fue dirigido al uso de la plataforma. Bien, asimismo en la parte de abajo pueden observar dos gráficos. El primero es los niños registrados en la plataforma NeoLMS, y en el siguiente gráfico podemos ver la cantidad de profesoras que participaron en esta investigación. Como participaron de segundo y tercero, podemos ver que en tercer grado el porcentaje es de 35.7, mientras que el restante 64.3 es del segundo grado de primaria. Se tuvo una mayor opción en lo que es segundo grado de primaria. Asimismo fueron 3 docentes, la primera en un rango de 40 a 50 y la docente 2 y 3 entre 20 a 30 años en el rango de edad. El sexo de las 3 fueron femeninas, las 3 en el área de trabajo son docentes. El tiempo de cargo docente en educación primaria, la primera tiene entre 20 a 25 años de labor y la docente 2 y 3 entre 1 a 5 años. Así como las horas a la semana como docentes, podemos ver a la docente 1 que tiene 6 horas a la semana y la docente 2 y 3, 4 horas cada una. Además, pueden observar estas imágenes, que son las imágenes de la plataforma NeoLMS. Esta plataforma es totalmente gratuita. La docente puede crear lo que son las clases. En lo que es en segundo grado de primaria, las dos docentes lo utilizaron para brindar el curso de arte y el curso de religión. Colocaban ahí videos, imágenes, PDFs con las indicaciones y las actividades a realizar. Mientras que la docente del tercer grado de primaria lo utilizó como un reforzamiento. Por ejemplo, si había un tema en el cual los niños no se notaba que demoraban un poco en aprender, entonces la docente creaba una sección con el nombre y en esa sección le colocaba lo que son actividades adicionales, videos, imágenes expositivas, etcétera, para que los chicos lo puedan revisar. Y estas serían las imágenes que ustedes puedan observar, cómo es también la organización de la página NeoLMS. Ahora vamos a lo que son las conclusiones. Bien, justamente relacionado a lo que mi compañera resaltó anteriormente, la primera conclusión se basa en eso, ¿no?, que la plataforma NeoLMS requiere de manera esencial de la presencia del docente, ya que permite darle un uso específico que responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En el caso de las profesoras de segundo grado, era para los cursos de arte y religión, pero para la docente de tercer grado utilizó la plataforma como un reforzamiento, ¿no?, para ver también el progreso y seguir a sus estudiantes. Entonces, frente a esto, se sabe de que la gestión, la organización y guiar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje parte netamente del docente. Por ende, se confirma que hay una interrelación entre los agentes educativos y el material didáctico a utilizar. Por eso se genera este triángulo didáctico entre el docente, los estudiantes y el material educativo, que fue una de las conclusiones bases de nuestra investigación. Y también tenemos como segunda conclusión es que la plataforma es adaptable, es fácil de manejar, es accesible, es innovadora, puesto que no se necesitan competencias digitales avanzadas para su uso, lo cual también se analizó y determinó en nuestro proyecto de tesis. Asimismo, también se evidencia la necesidad del apoyo, la motivación y la organización de los profesores, ya que si no se explora la plataforma de una manera completa, profunda, puede haber de que estos recursos que son muy útiles no se estén utilizando de la mejor manera. Entonces también se trata de
de ver el compromiso del docente, ¿no? Para poder utilizar y gestionar esta plataforma de la manera más adecuada y así fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, por último, encontramos lo que son los beneficios y las limitaciones. Entre los beneficios encontrados por los docentes y los estudiantes son las siguientes. Primero que nada, el tiempo ilimitado que ofrece la plataforma NoLMS, los recursos ilimitados, porque hay una variedad que se pueden usar como juegos, diplomas, dividirlo por competencias, asistencias, el porcentaje de niños que pueden ingresar, así como la diversidad de estas, la innovación que por ende motiva al uso, ya que se utiliza bastante lo que son gráficos, imágenes para atraer al niño, el aporte al desarrollo de las habilidades tecnológicas para docentes y estudiantes y el seguimiento que se puede realizar a los estudiantes en tiempo real. La docente puede revisar cómo cada estudiante en qué momento ingresa y qué es lo que va desarrollando. Asimismo, por parte del estudiante puede ser autónomo y observar cómo va avanzando en estos trabajos. De ahí tenemos lo que es la limitación, que uno de los rasgos que se ha visto es acerca a lo que es los recursos ilimitados. Al mismo puede ser un beneficio y también una limitación, porque al ver tantos recursos ilimitados, ya uno no se concentra en un solo recurso, sino que tiene diversos y comienza a ver lo que es un tema de cuál utilizar primero, tanto para estudiantes como para docentes. Y además que no tiene lo que es muy formal. Tal vez un estilo un poco más para la edad de los niños podría ser una de las recomendaciones que se daría. Y esas serían todas nuestras conclusiones. Gracias. Gracias Olga y gracias Cassandra por compartir con nosotros también esta investigación muy importante que es el uso de una plataforma específica como el LMS, disculpen, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, para el desarrollo de competencias de los niños y que pueda incluso el niño evidenciar el desarrollo de capacidades y habilidades, no solamente que están en las diferentes áreas, sino relacionadas con sus inteligencias múltiples, porque el tema de la creatividad es muy importante, ¿no? Muchas gracias por haber compartido sus experiencias. Ahora nos vamos al rol de las preguntas. Tenemos una pregunta general. Podemos responder en el mismo orden. Fátima primero, Sandra y luego Olga y Cassandra, o si no, como levantan la mano para poder participar, ¿no? ¿Qué se debería continuar investigando sobre el tema que ustedes han estudiado? Bueno, muy interesante la pregunta y yo consideraría desde el punto de vista de mi investigación que ha sido la percepción de los padres de familia, creo que sería muy enriquecedor también saber la percepción de los docentes o la percepción de los estudiantes, que sería mucho más enriquecedora. Así también creo que ahora escuchando a mis compañeras se habla mucho de las competencias digitales que tienen los docentes, pero también estamos viendo que con las clases virtuales no solamente esas competencias están en los docentes, sino también ya en nuestros estudiantes, ¿no? Cómo ellos van desarrollando estas competencias y el no negarles esta tecnología que ya es parte de nuestros niños, ¿no? Sobre todo desde mi perspectiva del nivel inicial, el elaborar o el utilizar esta herramienta Quizzes, ¿no? Como el refuerzo de distintas áreas, ¿no? Por ser tan dinámica, por tener diferentes mecanismos en la misma herramienta, creo que fue muy, muy provechosa, porque los niños ya de por sí agarran el celular, están ahí con el celular, entonces pueden manejar estas herramientas, ¿no? Entonces ahí es que están desarrollando también estas competencias digitales. Entonces lo enfocaría también no solamente en los docentes, sino también en nuestros estudiantes. Gracias, Fátima. ¿Sandra?
Sí, con respecto a la pregunta, ¿qué se debería continuar investigando? En relación a mi tema, que ha sido las competencias digitales y su desarrollo en estudiantes de sexto grado de primaria, considero que se debería seguir enfocando investigaciones con respecto a qué tan eficaces son, o bueno, es la vinculación de las competencias digitales en este entorno virtual, ¿no? Consideremos que estamos todavía en una crisis sanitaria y que por ende las competencias digitales van a ser más requeridas, por lo que estamos en una sociedad globalizadora, ¿no? Como lo decía anteriormente en la exposición. También debemos considerar en las investigaciones que las competencias digitales como tal en educación básica regular se formalizan como una oportunidad para la formación integral de los estudiantes, ¿no? En mi investigación he considerado las actitudes que asumen frente a las competencias digitales y, como lo dijo Fátima, la percepción que tienen tanto, bueno, estudiantes, padres de familia y los mismos docentes para con ellas. Entonces, eso es lo que considero para con las investigaciones futuras que se puedan desarrollar. Gracias. Gracias, Sandra. Olga, Cassandra. Sí, en lo que es nuestra investigación acerca de la plataforma NeoLMS, se recomienda la realización de otras investigaciones relacionadas a cada recurso y cómo aporta el desarrollo de las competencias que se desea alcanzar en cada estudiante. Por ejemplo, una investigación en lo que es las competencias de matemática, de comunicación, de ciencia, etc. Asimismo, se recomienda analizar la plataforma NeoLMS desde una perspectiva de comparación con otras plataformas que también aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una búsqueda de encontrar una plataforma ideal para ahora complementar la educación presencial con la educación virtual. Entonces, el poder seguir comparando plataformas ayudaría bastante a que los docentes puedan encontrar la más ideal a las competencias que desean desarrollar y a lo que desea trabajar en un aula. Gracias, Cassandra. Olga, ¿deseas complementar algo? Sí, muchas gracias. Con respecto, bueno, una de las limitaciones que encontramos en nuestro estudio fue las limitaciones de la plataforma, fueron unas limitaciones externas a la plataforma con respecto al tiempo. Otra limitación fue la organización de los docentes. Y como el uso de la plataforma fue aplicado a partir de julio hasta, digamos, quincena de noviembre, nos hubiera gustado mucho poder seguir profundizando y ver qué tan cierto era esta comparativa con la taxonomía de Bloom, es decir, qué tanto la plataforma NeoLMS nos permite poder empezar desde unos conceptos y conocimientos básicos para llegar a actitudes más complejas que puedan promover en los estudiantes, ¿no? Y que el tiempo que tengan los docentes, que lo inviertan para conocer profundamente la plataforma y ver si en verdad en un plazo de 1 año, 2 años, mediante esta educación virtual, sea 100% efectiva, y a partir de eso, como lo sostenía mi compañera, realizar unas comparativas con otras plataformas y así ubicarla mejor, ¿no? Esto considero que hubiera sido, es importante seguir estudiando. Muchas gracias, Olga. Interesantes las respuestas de todas, pero también sabemos que es un poco común en todos los estudiantes, no solamente de educación, sino de todas las profesiones, el temor a la investigación. Cuando les hablan de investigación se asustan. Entonces, desde su experiencia, que ustedes han hecho este recorrido y han logrado ya hacer un informe final, e incluso tal vez alguna ya lo ha sustentado y hoy lo están compartiendo en este evento y podrían luego compartirlo en un congreso, etcétera. ¿Qué consejos o recomendaciones le darían a los estudiantes, especialmente de la carrera de educación, para que desarrollen esta investigación que nos lleva siempre a mejorar la calidad de los desempeños de los estudiantes, de los docentes y de los padres de familia? Muy bien, adelante. Fátima. Bueno, yo les invitaría a que como alumnos, ¿no?, y estudiantes de la Facultad de Educación, debemos tener conciencia que
realmente es una profesión de servicio y amor a los estudiantes, ¿no? En verdad, a toda la comunidad educativa. Y el realmente hacer investigaciones para mejorar esta calidad educativa que en verdad todos deseamos, ¿no? Va a generar muchos aportes y van a estar como nosotras, ¿no? Haciendo investigaciones, abriendo otras más investigaciones a los futuros docentes que se estén formando. Y la investigación es todo, realmente, ¿no? La investigación es todo y no solamente, a veces creemos que es difícil encontrar una problemática en nuestro lugar en donde estemos trabajando, practicando, pero siempre van a haber problemáticas y debemos ser capaces de identificarlas y poder plantear investigaciones en busca de futuras soluciones, ¿no? Así que los invitaría a eso, a seguir esta vocación de servicio de ser maestro. Delma, me parece que se le ha ido la señal a Delma. Pero podemos continuar, estamos escuchando. ¿Les parece? Continuamos, Sandra, con respecto a las recomendaciones que podrías brindar. ¿Me escuchan? Sí, creo que es problema de conexión, Sandra, también. Ah, perfecto. Si no, entonces, Cassandra. Claro. Bueno, aconsejarles que la práctica, como dicen, la práctica hace el maestro. Creo yo que nadie ingresa a la universidad ya sabiendo cómo investigar. Fue un tema que se investigó desde el tercer ciclo, algo que ahí tuvimos que trabajar hasta que ya se logró lo que es el poder adaptarnos a este mundo, que realmente algo que siempre me dijeron fue, si hay un problema, ¿cómo podemos darle solución? Primero a través de una investigación, investigar cuál es el problema, investigar cuál sustento teórico, si hay otros antecedentes que nos puedan ayudar a darle una solución a ello. Entonces, podemos ver que en la educación hay muchos problemas y cómo podemos nosotros aportar desde educadoras, no solamente en el aula, sino realizando investigaciones para ayudar a los docentes. Ayudamos a los niños y ayudamos también a más docentes a que, por ejemplo, en nuestra investigación acerca de las plataformas, ayudamos a docentes a que puedan buscar una plataforma ideal que los ayude en esta coyuntura que hay. Entonces, desde ahí podemos ver que el investigar es dar soluciones, el investigar es ayudar a otras personas. Y esto debe de motivarnos a poder nosotros investigar y brindarles soluciones a muchos problemas que hay en la educación y que podamos siempre seguir practicando. Con mi compañera Olga salimos de la universidad, pero seguimos buscando investigaciones, seguimos haciendo investigaciones para otros artículos. ¿Por qué? Porque ya cuando le agarra a uno la costumbre y el gusto a eso, creo yo que ya no se para. Entonces les deseo de que puedan todos tener ese gusto por la investigación, que verdaderamente es un mundo muy, muy bonito, muy interesante. Gracias, Cassandra. Olga. Sí, justamente vino una frase a mi cabeza cuando hicieron esta pregunta, que fue, bueno, de un docente que nos enseñó justamente a utilizar la plataforma, el profesor José Yaudipoma, que nos dijo, nosotros en Católica no seguimos corrientes, las creamos. Y las creamos justamente a partir de la investigación. La investigación va de la mano siempre con querer generar un cambio. ¿Por qué? Porque parte desde saber qué tan viable es lo que quiero estudiar. ¿Ya ha pasado antes? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo puedo tomar acción? Y reconocer que como docentes y como personas, y como justamente nosotros le inculcamos a nuestros estudiantes, ustedes son la generación que viene, tienen que tomar acción, pero como nosotros siendo profesores sabemos que siempre vamos a seguir siendo estudiantes y aprendiendo, nosotros también tenemos que tomar acción. Así que tenemos que reforzar nuestros vínculos
con la investigación, ser profesionales capaces y eficaces para generar esos cambios que ahora se necesitan más que nunca, no solamente en el sector educativo, sino en todos los posibles. Así que bueno, esa sería mi recomendación y que, y que sigan para adelante y que sean muy perseverantes y que tengan una pasión hermosa por la carrera que están estudiando, porque así se generan los grandes cambios. Gracias. Así es, esa es la vocación. Muchas gracias, Olga. Sandra, ¿estás bien con la conexión? En un momento nos expulsó el Zoom. No sé si les pasó a todas. Sandra está fuera. Avanzamos con Olga. Ya. No, ya Cassandra y Olga, Delma, sí, nosotros continuamos. Te doy otra vez el pase, Delma. Gracias, Alisa. En un momento perdimos la conexión y salimos. No sé si ha logrado entrar Sandra. Agradecerles infinitamente por haber compartido sus experiencias y haber incluso demostrado que la investigación educativa es muy importante para resolver problemas que nos lleven a mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Y por favor, pedirles encender sus cámaras para tomar una foto final. Invitarles también a las actividades que están en el programa para el día de mañana 16 desde las 12 del mediodía y en la tarde también a partir de las 6 de la tarde y a visitar el tour, hacer el tour virtual de investigaciones que están puestos en el link. Alicia, ¿me ayudas con el link para compartirlo en el link? Así es, ahorita lo comparto. Sí, ahorita lo comparto, Delma. Gracias. Yo te aviso, Josecito, para la foto. Sí, profesora, por favor, gracias. Ayúdennos encendiendo sus cámaras, por favor. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de 3, José. 3, 2, 1, fotito. Ya está, profesora. Listo, muchas gracias, José. Ahorita mismo, mientras que se va despidiendo Delma y terminando la mesa, voy a colocar el link del tour. Muchas gracias a todos por su participación, también por habernos escuchado en esta tarde y al mismo tiempo invitarles a las actividades de mañana. Damos por concluida la mesa de hoy. Gracias. Muchas gracias.